Buenas, nosotras somos el grupo uno compuesto por Adriana Zapata, Nicole Matiasen y Yulidania Guzmán. Y a continuación estaremos presentando nuestra asignación número 2, basada en una investigación acerca del método tradicional de selección de materiales. El hombre neolítico descubrió el comportamiento de los primeros materiales, como la suavización del cobre a través del caliente, el fácil procesamiento de la mezcla entre el cobre y el estaño, las propiedades del bronce para la creación de armas, entre otras. El hombre primitivo descubrió, desarrolló y perfeccionó las técnicas que permiten producir metales con propiedades sustancialmente diferentes a la de sus constituyentes individuales, es decir, inventó las aleaciones. Este conocimiento fue enseñado de generación en generación, como también fueron la base para el desarrollo de las posteriores aplicaciones de estos materiales, utilizando el método tradicional. Hoy en día tenemos posibilidad de apoyarnos más que en el método empírico para la selección de materiales, en la tecnología, ya que la creación de bases de datos destinadas a la recopilación de las informaciones referentes al mundo de los materiales está al alcance de nuestras manos. Esta transición tiene lugar cuando se da inicio al acercamiento razonado a las propiedades de los materiales, basado en el conocimiento científico y la explicación del funcionamiento de la materia, a mediados del siglo XVIII. En la actualidad, existe una gran cantidad de materiales industriales y datos técnicos para el desarrollo de productos y selección de materiales. Sin embargo, la comunicación correcta en la selección ha resultado ser un reto para las disciplinas relacionadas y los nuevos métodos de selección existentes que surgen por la constante evolución del campo de los materiales. Ahora, ¿qué es el método tradicional? Pues este es el método que se basa en la selección de materiales partiendo de la experiencia del ingeniero o diseñador. Con este método se corre el riesgo de no seleccionar el material que quizás se adecuase mejor a las necesidades a ser atendidas. Los pasos para ejecutar el método tradicional son tener la necesidad de seleccionar un material, escoger el método a utilizar, hacer uso de los conocimientos y experiencias de forma empírica para seleccionar un material, consultar con, consultar con otros ingenieros y por último seleccionar el material. Este método tiene el objetivo de lograr la selección de un material a través de las experiencias del ingeniero o diseñador. En este método, el profesional escoge el material que considere más adecuado, utilizando como referencia las experiencias de partes que tienen un funcionamiento similar al que se encuentra en cuestión y que han mostrado buenos resultados. Existe documentación sobre las diferentes características y propiedades de los materiales y procesos que se relacionan al material que se esté tratando, en donde se describe su desarrollo en una aplicación pasada, que es parte de lo que se utiliza también para la selección, además de la experiencia del diseñador. Generalmente, en un gran porcentaje de partes se utilizan aceros baratos sin tratamientos térmicos previos, evitando de esta manera los ensayos y procesos de experimentación. Los ingenieros también utilizan informaciones que se encuentran tabuladas, en donde se encuentran las aplicaciones más comunes de los distintos tipos de materiales como guía de selección. A continuación, se expondrá un ejemplo acerca del método tradicional. Manuel tiene 40 años de experiencia como ingeniero civil. Este verano, su hermana le pidió que pintara la parte exterior del establo donde viven sus caballos, por lo que le surgió la necesidad de escoger un material para la pintura del mismo. Basado en su experiencia de diseño y construcción, decide seleccionar el material esencial para la fabricación de la pintura. Se debe tomar en cuenta que el establo está hecho de hormigón, se encuentra a la intemperie expuesto a lluvias y sol y a temperaturas bajo cero en la escala del Celsius durante las noches de invierno. Estas especificaciones pueden ser traducidas a las siguientes propiedades: excelente resistencia a la abrasión, resistencia al agua, a aceites y grasas, buen rendimiento a bajas temperaturas y buena adhesión a materiales de construcción. Tomando como punto de partida su experiencia en el área de selección de materiales y las informaciones previas sobre materiales para estos fines ya experimentados, decide escoger la resina de poliuretano como material base para la fabricación de la pintura a ser utilizada. Además, consultó con su colega, Pedro, acerca de su elección, y ambos llegaron a la conclusión de que el material seleccionado había sido el correcto. La selección de la resina de poliuretano fue asertiva, ya que es un material comúnmente utilizado en fabricación de tintas, formación de moldes, barnices y otras capas protectoras. Estas resinas son maleables, sus propiedades de dureza y elasticidad pueden alterarse y una vez asentadas en su forma final, no vuelven a la forma que tenían originalmente. Ahora vamos a decir similitudes y diferencias con otros métodos.
Cabe mencionar que para la utilización de cualquiera de los métodos de selección de materiales que existen, el diseñador o ingeniero de materiales debe partir de la etapa conceptual, en la cual se identifica una categoría o categorías muy amplias como posibles materiales a utilizar, recordando que el método tradicional se basa en la experiencia del ingeniero o diseñador, junto con las informaciones conocidas de ciertos materiales que ya han sido ensayados y de los cuales se conocen sus resultados. Pudimos identificar ciertas diferencias con los métodos enumerados a continuación. El método gráfico, el cual se apoya en gráficas mejor conocidas como mapas de materiales, en las que se relacionan por pares ciertas propiedades de los materiales. A partir de estos mapas es posible identificar el material más conveniente según la relación existente entre las propiedades de mayor importancia a considerar para el componente de interés. Cabe destacar que este método fue exclusivamente creado para ser utilizado durante la etapa conceptual de la selección de materiales. Por otro lado, el método tradicional se basa en el conocimiento y la información documentada que tenga a mano el ingeniero. Método de Ashby. Este consta de 4 fases que ya conocemos como la traducción, filtrado, ranqueo y documentación. La metodología Ashby busca optimizar el índice de rendimiento en el proceso de diseño desde el punto de vista de la selección más adecuada para el material y según las restricciones dadas por la función que va a ejercer el componente y por la configuración geométrica del mismo. Para mejorar el índice de rendimiento se busca minimizar la expresión que representa el índice del material, manteniendo los demás índices constantes. Esta es una de las metodologías más completas, pues incluye un análisis a profundidad de las gráficas y los índices. Sin embargo, el método tradicional utiliza únicamente la experiencia, introduciendo cierto error en el momento de ejecutar la selección. Método con la ayuda de base de datos. Este se apoya en la base de datos de búsqueda de propiedades de materiales de MathWeb. Incluye hojas de datos de las diferentes familias de materiales. MathWeb representa una base de datos más completa en donde se insertan aproximaciones de los valores a las propiedades requeridas para la selección. Y el programa enlista varios materiales que cumplen con los requerimientos. Este método se considera más completo que el tradicional porque incluye información un poco más detallada de las familias y propiedades de una gran cantidad de materiales. Por último, les presentaremos el método de entropía, el cual se basa en la medición de la incertidumbre en la información formulada usando la teoría de la probabilidad. Indica que una distribución amplia representa más incertidumbre que la de una distribución con picos pronunciados. Se aplica el método de entropía para los criterios de ponderación con el fin de obtener propiedades de los materiales objetivas al momento de la evaluación. Esta metodología se caracteriza por ser un poco más puntual y objetiva que el método tradicional, al utilizar las bases de probabilidad para llegar a una selección. Por último, les presentaremos las ventajas y debilidades de este método. En primer lugar, tenemos las ventajas, los cuales son que los materiales escogidos han sido ensayados y usados, es decir, que se conocen los resultados que van a tener. Se ahorra tiempo por el hecho de no tener que recurrir a ensayos ni investigaciones previas. Se contribuye a la estandarización del stock de materiales, como vemos en pantalla. No es necesaria la realización de estudios previos a la selección. Se requieren menores costos, dada la ausencia de pruebas y ensayos, como bien he dicho de manera reiterada, y los materiales son de fácil adquisición en el mercado. Por otro lado, tenemos las debilidades, dentro de las cuales podemos enumerar que la selección se basa meramente en la experiencia del ingeniero, puede traer problemas porque no se lleva a cabo un estudio real del ambiente de trabajo del componente o equipo. La enorme cantidad de materiales hace la necesidad o crea la necesidad de utilizar algunas herramientas informáticas o software. Es difícil conocer todas las informaciones de los materiales existentes y el conocimiento del experto limita la selección, ya que es imposible manejar con total seguridad todo el conocimiento relacionado con el mundo de los materiales. Esto fue todo acerca del método tradicional. Se encuentran en pantalla las referencias y muchísimas gracias.